Veremos más ejemplos de funciones de variable compleja. Vamos a definir las funciones trigonométricas, las trigonométricas hiperbólicas y aprovechando las definiciones vamos a ver las potencias arbitrarias de números complejos. Vamos a empezar con las funciones trigonométricas. Una motivación para la definición de las funciones seno y coseno sería la siguiente. Tenemos nosotros que e a la y es coseno de y más y seno de y también e a la menos y sería coseno de y menos y seno de y. De modo que el coseno sería la parte real de este número complejo y el seno sería la parte imaginaria. O bien, digamos, despejando de estas ecuaciones, lo que tenemos es que el seno de y lo podemos escribir como este cociente y el coseno de y como este otro cociente. Entonces usamos eh, estas ecuaciones para definir de manera general el seno y el coseno de cualquier número complejo que están puestos aquí abajo. Y como de costumbre, teniendo el seno y el coseno, ya podemos definir la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante como cocientes de estas funciones. Ahora, ¿qué propiedades satisfacen las funciones trigonométricas? Pues satisfacen otra vez propiedades muy parecidas a las de las funciones correspondientes en el caso real. Y aquí en la proposición coleccionamos algunas de ellas, aunque hay muchas más. Por ejemplo, tenemos que el seno y el coseno son funciones periódicas, lo cual se puede ver eh, pues, de manera casi automática a partir de la definición, porque, por ejemplo, si yo tengo el seno de z más 2pi, pues esto sería, ¿qué cosa? Sería e a la i z más 2pi menos e a la menos i z más 2pi. Y esto por las sobre 2 i. Entonces, por las propiedades de la exponencial, pues esto sería e a la i por z, e a la 2pi menos e a la menos i z, e a la menos 2pi sobre 2i. Pero cada una de estas expresiones es igual a 1. Esta de aquí y esta de aquí son iguales a 1. Y entonces pues obtengo que esto es e a la iz más menos e a la menos iz sobre 2i, que es el seno de z. Entonces todas estas propiedades que aparecen en la proposición se pueden demostrar de la misma manera. Son, digamos, solamente cuentas algebraicas, no tienen ningún misterio. Tal vez, digamos, las que son un poco más complicadas, la cuenta serían estas dos. Y aquí lo que se recomienda es, digamos, partir del lado derecho de la ecuación y llegar al lado izquierdo. También, digamos, podemos usar ese recurso para estas ecuaciones que están aquí abajo, que relacionan el seno de z con el seno, coseno, seno hiperbólico y coseno hiperbólico de sus partes real e imaginario. Ahora, para imaginarnos cómo es que actúa geométricamente la función seno, vamos a usar
esta ecuación, que era una de las últimas de la diapositiva anterior. Y vamos a ver cómo es que el seno transforma a las rectas horizontales y verticales en el plano complejo. Vamos a poner aquí un plano complejo. Y entonces empecemos con una recta horizontal, cualquiera, aquí, digamos, digamos que aquí está el punto Y0I. Ajá. Entonces la ecuación de la recta, si la vemos en coordenadas cartesianas, pues sería y igual a y0. Sustituimos este valor en la ecuación de arriba y nos queda esta expresión. Ahora sí, donde estos seno hiperbólico y coseno hiperbólico de y0 son constantes, que aquí les llamamos A y B, y entonces pues lo que tenemos es que las coordenadas, si lo vemos como puntos en R2, satisfacen justamente la ecuación de una elipse. Entonces, cada recta vertical, cada recta horizontal, perdón, va a dar a una elipse bajo la función seno. Y observemos que esta elipse pues es recorrida una infinidad de veces, justo por que aquí en esta expresión pues la x varía sobre todos los reales. Entonces estamos recorriendo estas elipses, por ejemplo, no sé, esta que está aquí, la estamos recorriendo una infinidad de veces. Y se puede checar que si nosotros recorremos la recta de izquierda a derecha, pues entonces recorremos la elipse en el sentido de las manecillas del reloj. Un caso particular es el caso y igual a 0, es decir, cuando nos estamos fijando en el eje real. Entonces, en el eje real, la elipse correspondiente degenera en un segmento, justamente en este segmento que estamos pintando aquí. Y así como estamos recorriendo nuestras elipses una infinidad de veces, recorremos este segmento también una infinidad de veces. ¿Y eso por qué? Pues simplemente porque el seno complejo, al restringirlo a los números reales, obtenemos el seno real, que ya sabemos que varía entre -1 y 1, y esto lo hace de manera periódica. Ahora, si nosotros tomamos una recta vertical, ¿esa a dónde va a ir a dar? Bajo el seno. Pues hacemos la misma cuenta. Digamos, nuestra recta vertical tiene la ecuación x igual a x0. Digamos, este es el punto x0. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en nuestra expresión para el seno tenemos que esto va a ser constante y esto va a ser constante. Entonces, ahora las coordenadas, si lo vemos como en coordenadas cartesianas, pues esto va a ser de la forma una constante por el coseno hiperbólico, otra constante por el seno hiperbólico. Entonces las coordenadas satisfacen ahora la ecuación de una hipérbola. Y de hecho, cuando recorramos una recta vertical, en realidad vamos a recorrer solamente una de las ramas de esta hipérbola. Digamos, ahí pintamos el caso en que x0 es positivo. Si x0 es negativo, vamos a recorrer la otra mitad o la otra rama de nuestra hipérbola correspondiente. En particular, si el valor x0 es igual a 0, vamos a recorrer justamente el eje
vertical. Eso es lo que hace la función seno a el plano complejo. Luego tenemos las funciones hiperbólicas que, digamos, se pueden extender fácilmente porque ya tenemos la exponencial compleja. Entonces el seno hiperbólico se escribe exactamente igual que en el caso real, lo mismo que el coseno hiperbólico. Y como antes, pues esto nos sirve para definir las demás funciones trigonométricas hiperbólicas. Y estas funciones satisfacen también una infinidad de propiedades muy parecidas a las del seno hiperbólico y el coseno hiperbólico real. Aquí solamente sería bueno llamar la atención sobre algunas de ellas. Bueno, la primera es esta eh, ecuación que satisface también el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico reales. Luego, aquí tenemos una relación interesante entre el seno hiperbólico y el seno, y a su vez el coseno hiperbólico y el coseno. Solamente pues cuestión de sustituir en las fórmulas de arriba ya. Y ahora, más o menos de manera parecida al caso del seno y el coseno, las funciones seno y coseno hiperbólico también son periódicas, pero ahora tienen un periodo, digamos 2πi. Y tenemos muchas otras propiedades, en particular, por ejemplo, esta que está aquí, nos dice que pues hay una especie de simetría entre el seno hiperbólico del conjugado y el seno hiperbólico de un número complejo z. Estas serían las funciones hiperbólicas. Ahora vamos a introducir lo que sería elevar un número complejo a algún otro. Aquí en los primeros renglones vamos a dar una motivación. Supongamos que queremos definir este valor z a la w y lo denotamos como un número complejo a. Entonces, si aplicamos el logaritmo de a sería el logaritmo de este número complejo. Y aquí, si pudiéramos bajar el exponente, esto sería w por el logaritmo de z. Digo, si pudiéramos bajarlo porque sabemos que el logaritmo no necesariamente satisface esta propiedad, pero digamos, solamente lo estamos usando como una motivación. Y aquí pues ya podríamos hacer el siguiente paso, que es aplicar la exponencial en toda esta expresión, y lo que tendríamos es que a resultaría ser la exponencial de w por el logaritmo de z, que es la definición que vamos a usar. Nada más especificando que pues estamos tomando una sola rama del logaritmo. Entonces vamos a poner aquí rápidamente un ejemplo. Digamos, nosotros lo primero que tenemos que hacer es elegir la rama del logaritmo, entonces vamos a elegir la rama principal. Recuerden que esto es cuando el argumento toma valores entre menos pi y pi. Y entonces vamos a ver cuánto vale i a la i. En este caso, digamos, por la definición que dimos nosotros, i a la i sería ¿qué cosa? Sería e a la i por el logaritmo de i. Y el logaritmo, en este caso, sería el logaritmo del módulo de i más i veces el argumento. Vamos a ponerle aquí teta.
para que nos quepa. Pero ¿cuánto vale el argumento de i en la rama principal? En esta rama, teta vale pi medios, ¿verdad? Y además el logaritmo del módulo de i pues va a valer 0. Entonces esto yo lo voy a poder escribir como e a la i cuadrada, ¿no? Y por i aparece aquí, por pi sobre 2, que esto es e a la menos pi sobre 2. Así se calcularían este tipo de potencias. Ahora, nosotros ya teníamos definidas algunas potencias, en particular teníamos definidas las potencias enteras. Entonces nos gustaría que en el caso de que W fuera un entero, Z a la W nos representará exactamente el mismo valor que teníamos anteriormente. Y también ya habíamos definido las raíces cuésimas. Si tengo un número racional de la forma 1 entre q, a mí me gustaría que esta expresión me representara todas las raíces cuésimas, que sabemos que solo pueden ser q valores distintos. Y bueno, ahorita esta observación es cuando consideramos la rama principal, a ese número, al número z elevado a la 1 entre q, se le va a llamar la raíz principal qésima de nuestro número complejo. ¿Cómo se demuestra esta proposición? Simplemente nos fijamos que si nos fijamos en todas las posibles ramas del logaritmo, entonces el logaritmo de un número complejo se escribe de esta manera, siempre. Aquí donde la k se elige de manera que corresponda a alguna de las ramas. Aquí vamos a poner, para fijar ideas, que argumento de z se toma en la rama principal. Entonces, con esta expresión ya se puede ver fácilmente que z a la w, cuando w es un número entero, en realidad va a representar un solo valor. Aquí lo que hacemos es la cuenta para el caso de las raíces cuésimas. Si yo tengo w de esta forma, entonces nuestro z a la 1 entre q, por la definición que acabamos de dar, es esta exponencial, pero el logaritmo de z pues lo escribimos de esta manera y lo podemos agrupar, digamos, como la exponencial de toda esta parte que está aquí, que nos daría la qésima raíz principal, por la exponencial de estos numeritos. Pero estos numeritos que están aquí solamente pueden tomar q valores distintos, cuando la k varía desde 0 hasta q menos 1. Ya después ya se empiezan a repetir. Entonces, en realidad, esta definición de las potencias extiende bien lo que sabíamos nosotros sobre potencias enteras y raíces. Esos serían los ejemplos de funciones y ya pasaremos a otros temas.